Muy buenas tardes, empezamos el espacio Pierde Peso Gana Vida de Intraoves y para ello saludamos al doctor Miguel Ángel Escartí. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, en el tema de hoy vamos a hablar de cirugía de obesidad y resolución de enfermedades asociadas. ¿Cuáles son las principales enfermedades asociadas a la obesidad? Bueno, hay 5 enfermedades clásicas asociadas a la obesidad, que son la diabetes tipo 2, la hipertensión, la dislipemia, que es el colesterol alto, la apnea del sueño y otras los problemas de articulaciones de carga, ¿no? La artropatía en rodillas, en tobillos. Luego hay 2 nuevas enfermedades que afectan mucho al paciente asociadas a la obesidad, que son la afectación psicológica por el peso y la infertilidad. Y aparte de eso, hay descritas más de 30 otras enfermedades asociadas a la obesidad, como por ejemplo el hígado graso, como por ejemplo el asma, el reflujo gastroesofágico. Lo que pasa es que se consideran asociaciones, digamos, de menor gravedad. Nos dicen que la cirugía de obesidad produce uno de estos 3 efectos sobre cada una de esas enfermedades: cura, remisión o control. ¿Cuál es la diferencia entre los 3? Bueno, estos términos, la cura, la remisión o el control, son esenciales para que el paciente tenga una expectativa correcta del resultado de la cirugía, para lo que vamos a ajustar expectativas. Por ejemplo, la hipertensión, el paciente deja de tener la tensión alta y deja de tomar medicación, entonces la hipertensión la curamos, la resolvemos. Sin embargo, en el caso de la diabetes, el paciente no necesita medicación, tiene las cifras de azúcar bien, pero si un día tiene una infección de orina, le volverá a subir el azúcar. Y él tiene la orden dada por mí, por su cirujano, por Miguel Ángel, que diga siempre en todos los sitios que es diabético. Lo que pasa es que está en remisión. Esa diabetes no está curada, está sin medicación y con cifras normales, está en remisión. Luego hay problemas que por lógica, por ejemplo, una artrosis de rodilla, cuando el paciente pierde peso, tú la controlas. El paciente deja de dolerle, no hay progresión en las imágenes de resonancia o de radiografía de la lesión, pero lógicamente la artrosis de rodilla es una lesión anatómica que tú no la curas. A eso sí puede ocurrir que el paciente deje de necesitar medicación para el dolor de rodilla o del tobillo o de las lumbares, pero no. Entonces, diferenciar muy bien entre lo que es una resolución del problema como la hipertensión o la apnea, una remisión como es el caso de la diabetes, o bien un control del problema como es el de la artropatía de carga, realmente es dar una buena información al paciente. Entre las enfermedades asociadas a la obesidad, ¿en qué porcentaje de casos se controla, se cura o remite cada una de las enfermedades de las que hablamos tras la cirugía de obesidad? Bueno, eso ha sido una pregunta, la del millón, aunque ya tenemos evidencia suficiente nosotros con experiencias de más de 10 y 15 años en varios miles de casos y series muy largas en todo el mundo. Entonces nosotros sabemos que conseguimos remisiones de diabetes completas o parciales, dependiendo del grado, por ejemplo, si el paciente necesitaba mucha insulina o poca insulina o solo antidiabéticos orales, remisiones de diabetes de más del 90%, resoluciones o curas de la hipertensión y de la apnea en más del 80% de casos, más en hipertensión y del 70-75% en apneas del sueño. Es decir, en porcentajes muy altos el paciente deja de ser hipertenso, deja de necesitar la CPAP, la máscara para dormir, por la apnea del sueño, porque deja de tener la apnea, hace un control de su diabetes y deja de meditar medicación con cifras de azúcares normales. Tenemos un peor control porque tiene un componente más genético, el control de la dislipemia, es decir, hay una parte genética donde pacientes que tienen colesterol y triglicéridos altos nos puede costar más controlarlo. Y desde luego el paciente mejoran todas las artropatías de carga después de la cirugía, mejoran. Un detalle muy interesante es que la fertilidad de las pacientes con obesidad aumenta por 8 a los 9 meses de la cirugía, cuando han perdido el 75% de su exceso de peso. Entonces realmente, y luego postcirugía, en lo que se refiere al tema de la afectación psicológica, el paciente sube mucho su estado de ánimo y baja mucho su score de ansiedad. Es decir, el efecto es como si tomara un antidepresivo, es decir, el paciente está más animado y a la vez más tranquilo. O sea que tiene un efecto muy importante sobre la autoestima, el estado de ánimo y el grado de ansiedad del paciente.
Si alguno de nuestros oyentes estuviera interesado en poder contactar con ustedes para saber si sus problemas a lo mejor se pueden solucionar con esta cirugía de la obesidad, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, pueden enviarnos un formulario a través de la página web, llamarnos y preguntarnos, le enviaríamos información, aunque lo ideal, que no les cuesta nada, es venir a la consulta y hablar conmigo. Al final, yo hago todas las primeras consultas, al paciente no le cuesta nada y la información en bariátrica siempre tiene que ser muy ajustada al paciente, individualizada y además realista, generándole una expectativa que se ajuste a la realidad. Estupendo, pues muchísimas gracias, un placer tenerle con nosotros. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, gracias.